Con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro con la palabra de Dios suscita en el corazón muchas cosas. En algunas personas suscita un sentimiento como de curiosidad, de investigación, un sentimiento de carácter académico. Hay gente que quiere conocer académicamente la Sagrada Escritura y aprender muchas cosas de ella. Otros buscamos a través de la palabra de Dios un acercamiento de carácter espiritual, poder encontrar en ella palabras de vida eterna. Pero está claro, y es una cosa que a mí también como sacerdote me pasa, es que hay algunas enseñanzas que a uno le pueden sonar muy duras, o la voy a decir muy castizamente, a uno le pueden patear. Es que escuchar a Jesús e enseñar no siempre es tan sencillo. Recuerden ustedes que hubo gente que escuchaba a Jesús con frecuencia y hubo momentos en los cuales se apartaron de su lado y le decían a él, estas palabras que tú nos enseñas son muy duras. Y dice la palabra de Dios que ya en su época Jesús perdió discípulos por la contundencia y la fuerza de sus palabras. Hubo gente que se retiró de su lado. Y cuando uno coge la palabra de Dios y la escudriña y la lee con cuidado, uno se da cuenta que es cierto que hay enseñanzas de Jesús que son difíciles de digerir. La enseñanza que tiene que ver con la indisolubilidad matrimonial no es fácil de asimilar. La enseñanza que tiene que ver con el amor al prójimo, especialmente con el amor a los enemigos. No me digan ustedes que eso es una cosa fácil de asimilar. Eso se escucha, y se escucha bonito. Pero ya ponerlo en la práctica, eso es otra cosa totalmente distinta. O cuando el Señor habla, la Sagrada Escritura nos habla a nosotros acerca de la santidad del cuerpo y de la vida. El respeto por la vida. Hay enseñanzas de Jesús que son difíciles de asimilar. Pero una única posibilidad de poder asimilarlas en el corazón depende muchísimo del afecto, del amor que nosotros hayamos encontrado en él. Las enseñanzas vinculan muchísimo dependiendo del afecto que uno tenga por la persona a quien la da. Todos nosotros entendemos que hay gente que de primerazo así a nosotros no nos cala, no nos entra. Desafortunadamente tenemos esa tentación, como que uno dice, es que a mí fulano no me pasa, a mí no me entra. Y cuando alguien a uno no le entra, escucharle no es fácil. En cambio, fíjense ustedes que uno queda muy prendido y a uno les gusta mucho escuchar hablar a una persona con la que uno tiene una relación afectuosa muy fuerte. La gente que uno ama
es la gente que uno escucha. Miren, y el otro, el que uno no ama, puede estar diciéndonos la verdad, pero si él no nos entra, lo que nos dice tampoco nos entra. Y hay gente que es muy sabia, mucha sabiduría, pero uno dice, no me entra. Por eso en esta relación con Jesús uno tiene que mirar dos cosas. La primera de ellas es la relación de afecto que hay con Él. La pregunta es, ¿tú amas a Jesús? ¿Tú crees en Jesús, en la persona de Jesús? Esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta es, ¿tú le crees a Jesús? Son dos cosas distintas. Creer en Él y creerle a Él. La fe no es un asunto simplemente de creer en Jesús. Se los voy a decir de esta forma. Creer en Jesús, solo creer en Jesús, es una acción diabólica. El demonio cree en Jesús, lo identifica, sabe quién es más, le tiene miedo, tiembla ante su presencia. Pero el demonio no le cree a Jesús. Es decir, las enseñanzas de Jesús al demonio no le entran. Yo sí sé quién eres tú, pero lo que tú enseñas a mí no me gusta. Entonces la fe no es simplemente el acto de la aceptación de la persona. La fe es un asunto también de la aceptación de las enseñanzas. La fe tiene que ver con esas dos cosas. Creer en Jesús y creerle a Jesús. Y allí, en ese creerle a Jesús, es donde uno revisa hasta dónde las enseñanzas suyas, que pueden parecernos muy duras, uno las tiene en el corazón. Por ejemplo, cuando Jesús habla del amor a los enemigos, ¿usted cree en eso? Yo les insisto de que eso es una enseñanza de Jesús y es un mandato de Jesús. Pero nosotros sabemos cuál es el talante de nuestra fe en la medida en que uno dice, yo en eso creo. O cuando usted se casó, usted creía realmente que su matrimonio era indisoluble y que era para siempre. Se los digo porque yo muchas veces cuando hago entrevista, uno se da cuenta e intuye que las parejas que se casan por la iglesia no siempre creen en la indisolubilidad del matrimonio. Es más, hay personas que ponen algunas condiciones. Hay gente que en el derecho hace unas capitulaciones para el matrimonio. Cuando uno hace capitulaciones, en el fondo lo que está diciendo es, mira, yo amarro ciertas condiciones. Si esto no se da, esto no va para ninguna parte. Ya eso, miren, se los voy a decir así, capitular, para uno casarse, es no creer en la indisolubilidad. Y la indisolubilidad no es una enseñanza de la iglesia. No es la iglesia la que dice que uno queda casado para siempre, es Cristo. Eso es una enseñanza de Jesús. Jesús dice, lo que Dios une, el hombre no lo separa. Porque no está previsto el matrimonio para que sea hoy sí y mañana no. Entonces, claro, hay cosas en las que uno dice, no, a mí mi Jesús me encanta. Yo sí creo que Jesús resucitó. Yo sí creo que Jesús está vivo. Yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero vamos más allá. ¿Le crees? Porque algunas personas quisieran que los mandamientos de Cristo se modernizaran, se actualizaran. Como que, oye, es que el mundo hoy no funciona así. Esto tendría que cambiar. Algunas personas consideran que con los avances tecnológicos del mundo, la moral también tendría que tener
una transformación y que las enseñanzas de Jesús tendrían también que transformarse. El viernes estábamos desayunando los sacerdotes de nuestro decanato para celebrar el Día del Buen Pastor. Éramos 5 curas allí en el desayuno y compartíamos algunas cosas, como que la sensación de angustia que también nosotros experimentamos cuando de enseñar se trata. Enseñar no es sencillo, no es fácil. Y uno de ellos decía: ustedes no sienten que nosotros tenemos la sensación como que estamos quedándonos rezagados, como que nos vamos atrás, como que el mundo va a pasos agigantados y nosotros en la iglesia vamos a paso lento. Nos estamos quedando atrás. Y yo le decía: sí, pero es que necesitamos ir atrás. Porque cuando uno va atrás, empuja. Y al final lo que nuestro pueblo necesita es eso, como que si vamos atrás nos toca empujar. Porque cada uno quiere llevar un ritmo que es un ritmo muchas veces de perdición. Hermano, yo supongo que usted comprenderá perfectamente que hay cosas en las enseñanzas de Jesús, muchas cosas, todas las cosas en las enseñanzas de Jesús que son inmodificables, que nadie tendría por qué legislar sobre ellas y pretender cambiarlas. Por ejemplo, la enseñanza que tiene que ver con la defensa de la vida, el no matarás, ¿ustedes creen que eso se puede cambiar? No, que las condiciones han cambiado, entonces vamos a legislar que ahora sí, que sí se puede matar, pero si el Señor dice que no. Oye, pero es que Jesús enseña sobre este asunto tal cosa. Sí, pero es que el mundo ha cambiado, el mundo puede haber cambiado, pero las enseñanzas de Jesús son inmodificables. Y por eso el Señor en el Evangelio de hoy nos dice a nosotros: el que me ama, guarda mi palabra. Porque no es solamente creer en Él, que nosotros sí que creemos en el Señor de los milagros, que en el Señor caído, que en el Cristo de Uga. Pues sí, vaya y prenda velas, hermano, pero aquí no es asunto eso nada más. Aquí el asunto es si ese Jesús en el que usted cree es capaz de cuestionar su vida y de estremecer la estructura y los parámetros que usted tiene en la cabeza, en donde uno muchas veces considera que la vida es la forma, la vida se vive de la manera como yo creo o como a mí me gusta, o si yo siendo creyente la vivo a la manera como Jesús me pide. Jesús dice: mira, si tú me amas, tú me crees a mí. No solamente crees en mí, me crees a mí y guardas mis palabras. Y si tú guardas mi palabra, yo te hago una promesa: mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. ¿Qué asegura que somos morada de Dios? La guarda de su palabra. Morada de Dios. Que usted no es cualquier cosa. Que usted no es un objeto. Que usted es morada de Dios. Usted es habitación de Dios. Usted es, dice el apóstol San Pablo, templo de Dios. ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted es consciente de que el cuerpo suyo es santo, hermano? Que el cuerpo humano no es un lugar para el mal, para la promiscuidad, para hacernos daño y para hacer daño. Que cuando usted se baña, cuando usted se ducha, está duchando el templo de Dios. Que incluso cuando usted tiene lícitamente sus relaciones sexuales, es en el templo de Dios donde lo está haciendo. Por lo tanto, ese cuerpo usted no lo puede tratar de cualquier forma. Usted no lo puede destruir.
Usted no puede destruir su cuerpo con alcohol, con droga. No, hermano, porque la concepción nuestra del cuerpo es distinta a la que tiene el mundo. El mundo considera que el cuerpo es el lugar para el placer y para pasar sabroso. El cuerpo no es para eso. El cuerpo es para darnos cuenta de que hay un Dios que por la guarda de su palabra en el corazón viene y hace morada en nosotros. Y dice más Jesús: el que no me ama no guarda mis palabras. Eso necesita tanta explicación. Si tú me amas, guarda mis palabras. Si tú no me amas, no la guarda. Así de sencillo. Aquí no hay un punto intermedio. Con el Señor Jesús nunca hay puntos intermedios. Con Jesús las cosas o son o no son. O somos fríos o somos calientes. Tibios, no. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de mi propio cuerpo? El cuerpo es su casa. Cuando usted va, su cuerpo va. Si a usted su cuerpo le gusta y lo ama con los criterios de Dios, bien. Si usted odia su cuerpo, uy, hermano, usted va a vivir sufriendo por toda la vida va a sufrir. Imagínense toda la vida uno odiándose, que no me gusta el pelo, que estoy muy gordo, que tengo llanta, que tengo estrías, que por aquí, que tengo barriga, que no sé qué, que por allá. Que es que no me gusta, no me gusta, no me gusta. A todo tiro es saber dónde se hace una cirugía para ver si logra modificar una cosa. Eso es un asunto grave. En donde uno ni siquiera sea capaz de saber convivir con su propio cuerpo. Si es que usted no tiene más, ¿para dónde va a echar? ¿Para dónde va a tirar usted? No hay más, es eso. Ahora, si es un asunto de salud, pues cuídelo, pero no lo maltrate. El Padre, Cristo, vienen y hacen morada en todos aquellos que guardan su palabra. Uno sí quisiera que en algún momento las enseñanzas de Jesús se pudieran transformar y modificar. Pero ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer. No, que es que parece que usted viviera en la antigua. Pero ¿qué le vamos a hacer si el evangelio es así? ¿A qué le voy a meter yo modernidad pues a esto? ¿De dónde y con qué autoridad yo voy a pretender modernizar lo que no se puede modernizar? Las enseñanzas de Jesús no se modernizan. Porque las enseñanzas de Jesús no se acomodan al mundo. Es el mundo el que tiene que acomodarse a las enseñanzas de Jesús. El evangelio no es acomodaticio. Ni el evangelio es selectivo, de que uno escoge unas cosas y otras no. Esto sí. No, yo sí quiero bautizar a mis hijos, pero yo casarme no. No, yo sí me quiero confesar, pero casarme no. No, yo sí quiero que mi hijo haga la primera comunión, pero eso ir a misa, ¿para qué? Eso no se puede así, hermano. Con Jesús esas cosas no son así. Jesús es un hombre que al final le pide a uno como claridad y contundencia frente a sus posturas, para saber si somos o no somos de Él. Y en la identidad se manifiesta en la guarda de sus palabras. Por eso cuando usted o alguna persona de su casa cuestione enseñanza de Jesús, usted pregúntese en qué Jesús es el que yo creo.
No, que a mí eso del amor al enemigo, a mí eso no me gusta. Eso no lo enseña la iglesia, eso lo enseña Cristo. Usted no está rechazando la iglesia, está rechazando a Cristo. Pero claro está, y con eso termino la reflexión, cuando uno considera que estas cosas solamente las podemos hacer con nuestro propio esfuerzo, ahí es donde uno se revienta. Estas cosas solamente son posibles unidas a Cristo. Recuerden que Él lo decía ya en estos días que leíamos ese texto, permanezcan unidos a mí porque ustedes sin mí nada pueden. Sin Cristo esto no es posible, hermano. Sin Cristo no es posible la fidelidad, sin Cristo no es posible la castidad, sin Cristo no es posible ser cura, sin Cristo no es posible amar al prójimo, sin Cristo no es posible la indisolubilidad, sin Cristo no es posible nada, nada. Por eso al final todo el mundo terminará diciendo, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no puedo, yo no soy capaz. Pues claro, si lo ha intentado hacer solo, no es capaz, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Nunca será capaz. Pero es que nosotros no estamos agarrados de cualquiera. No estamos agarrados ni de nuestra fortaleza, ni de nuestro ego, ni de nuestra voluntad, ni de nuestras convicciones. Estamos agarrados de Cristo, en quien somos más que vencedores. Amén. Pongamos.